Llegan como una fuerza de la naturaleza a campos de batalla lejanos en todo el mundo, y cuando llegan, el infierno los sigue. A lo largo de la última década, y especialmente durante los últimos años, los mercenarios de Colombia se han convertido en un actor importante en los conflictos mundiales. Han demostrado ser sumamente efectivos, con mucha experiencia y altamente motivados para aceptar un papel en la primera línea. Desde las trincheras de Ucrania hasta los desiertos abiertos de Sudán, los mercenarios colombianos han demostrado estar especialmente dispuestos a participar en algunos de los conflictos más oscuros del mundo, incluso cuando su propio gobierno insiste en que no es responsable de sus acciones. A medida que surgen nuevos focos de tensión y conflictos latentes en todo el mundo, estos mercenarios se han convertido en las exportaciones más notorias de Colombia. Pero como otros soldados de fortuna, ellos son una respuesta a un mundo donde sus servicios tienen una alta demanda. La historia de los mercenarios colombianos es también la historia de la mano oculta que impulsa sus acciones en todo el mundo. Y es al aprender a quién sirven estos mercenarios que podemos entender lo que realmente son. Según la sensibilidad moderna en la mayor parte del mundo, la guerra de mercenarios se supone que es cosa del pasado. Los países ocasionalmente van a la guerra o lidian con insurgencias internas, pero los soldados de fortuna son una reliquia de siglos pasados, o al menos solían serlo. En las últimas 2 décadas, más o menos, las compañías militares privadas han vuelto a estar de moda, valoradas por su capacidad de borrar la responsabilidad de sus clientes, proporcionar una negación plausible y hacer el trabajo que sus clientes no están dispuestos a hacer por sí mismos. Mientras que soldados y ciudadanos sin entrenamiento de todo el mundo se han convertido en mercenarios, la mayoría proviene solo de un pequeño puñado de naciones. Provienen de Estados Unidos, en compañías como Blackwater de Rusia, en organizaciones como el Grupo Wagner de Sudán y Uganda, sirviendo en una amplia gama de conflictos por poder y de baja intensidad, y también de Colombia. Ahora, Colombia es una nación con mucha demanda interna de sus soldados, centrada en un conflicto civil en curso que comenzó a mediados de los años 60 y que fue precedido por una década de violencia increíble antes de eso. A lo largo del conflicto interno colombiano, se estima que casi 41.000 combatientes murieron entre 1958 y 2013, junto con más de 177.000 civiles. En un conflicto de esa magnitud, no es difícil imaginar la enorme cantidad de soldados que habrían elegido luchar, cumplido con su deber y luego habrían aprovechado sus habilidades en el sector privado. Pero una cosa sería si los mercenarios colombianos simplemente aparecieran en compañías mercenarias multinacionales más a menudo que los de la mayoría de los demás países. En cambio, las fuerzas colombianas llenan compañías enteras de mercenarios por sí solas y tienden a aparecer en los lugares más improbables. Toma por ejemplo la guerra civil en Yemen, donde los paramilitares colombianos aparecieron ya en 2015. Formaron el contingente más grande por mucho, con un total de 450 soldados de América Latina en los primeros días, luchando bajo la nómina de los Emiratos Árabes Unidos. Su enemigo era la organización rebelde Houthi, la insurgencia vinculada a Irán, que ya había tomado la ciudad capital de Saná y que aún la controla hasta el día de hoy. Con el tiempo, su número aumentó, y se estima que varios miles de mercenarios colombianos estaban en la nómina de los Emiratos en cualquier momento. Eran valorados por su experiencia en entornos de guerra de guerrillas, aunque las selvas colombianas donde tuvieron su primer contacto con el combate estaban muy lejos de lo que encontrarían en la península arábiga. Durante los conflictos lucharon junto a unidades de infantería emiratíes y sauditas, contando con el apoyo del poder aéreo estadounidense y de la coalición rugiendo sobre sus cabezas. Según un ex mercenario, los Emiratos eventualmente operarían 3 batallones principales de mercenarios, uno de los cuales estaba compuesto por aproximadamente un 90% de colombianos y otro casi en su totalidad. En 2024, un informe de Le Monde Diplomatique estimó que, en total, aproximadamente 10.000 colombianos habían servido en Medio Oriente durante la década anterior y la gran mayoría había sido reclutada por los Emiratos. Al otro lado del mundo, otro grupo de mercenarios colombianos hizo una aparición sorprendente en 2021, cuando en las primeras horas de la mañana del 7 de julio irrumpieron en la residencia del presidente haitiano Jovenel Moïse. En una emboscada relámpago, 26 operativos colombianos asaltaron la casa de Moïse, lo golpearon brutalmente, le dispararon 12 veces a quemarropa, tomaron fotos del cadáver, saquearon todo lo que pudieron y escaparon de la zona inmediata. Finalmente, la mayoría de ellos serían arrestados por la policía haitiana o localizados en el extranjero, mientras que los demás murieron en tiroteos. Desde el principio, la muerte de Moïse se consideró altamente sospechosa. Normalmente vivía bajo fuerte protección, pero el día de su muerte solo estaba protegido por 6 personas. 2 eran informantes y los demás ni siquiera intentaron resistir lo que estaba ocurriendo. Los mercenarios habían sido reclutados con la ayuda de una empresa de seguridad con sede en Miami y al principio se les dijo que estarían protegiendo a Moïse, no asesinándolo. Entre otros, la esposa de Moïse, el hombre que fue nombrado primer ministro después de su muerte y un ex jefe de la Policía Nacional, todos fueron acusados de conspirar en su asesinato. Se cree que un médico nacido en Haití, quien orquestó el plan, quería convertirse en presidente después de la muerte de Moïse.
Luego vino la guerra en Ucrania, donde a partir de 2022 soldados colombianos comenzaron a ofrecerse como voluntarios para unidades extranjeras ucranianas a tasas sin precedentes en comparación con soldados de cualquier otra nación. En la mayoría de los casos, los colombianos vendían la mayoría de sus pertenencias en su país antes de viajar de Colombia a la República Dominicana, luego a Bélgica y después a Polonia, haciendo el viaje hasta suelo ucraniano en autos o autobuses. Luego, después de una evaluación inicial, serían transferidos a batallones de infantería especializados o a la Legión Internacional, con solo el tiempo suficiente para abrir una cuenta bancaria y comenzar a recibir sus pagos. Según el informe que mencionamos anteriormente de Le Monde Diplomatique, los colombianos frecuentemente terminaban avanzando hacia las líneas del frente, especialmente en los primeros días. Citando ese artículo, un video viral de YouTube de 2023 muestra a mercenarios quejándose por el maltrato. Como respuesta, les lanzan gas lacrimógeno. Me tratan como a un perro, aunque tengo una maldita esquirla en el brazo por defender mi maldito país, grita un soldado. Fin de la cita. Según ese informe, Ucrania a menudo no compensaba a las familias cuando colombianos morían en combate. Las quejas de xenofobia y abuso eran comunes, citando de nuevo, cuando mueren, sus cuerpos no reciben honores, nadie los trata como héroes. Cuando violan los derechos humanos o cometen crímenes de guerra, se les considera personalmente responsables. Fin de la cita. Sin embargo, en un patrón que solo subraya la fuerza de las razones que llevan a los veteranos colombianos al servicio militar, ellos han seguido haciendo el viaje a Europa del Este. Según un informe de 2026 de un periódico bogotano, los colombianos son ahora el grupo más grande de combatientes extranjeros en las líneas del frente ucranianas. El informe cita investigaciones que ubicaron entre 1,000 y 2,000 mercenarios colombianos en suelo ucraniano en el momento de la publicación, de un estimado de 7,000 que habían servido con Ucrania en algún momento. Eso es aproximadamente una cuarta parte de todos los combatientes extranjeros que se han desplegado en la zona de conflicto. Y de esos 7,000, entre 300 y 550 han muerto hasta ahora. En los últimos años, sus roles han evolucionado un poco. Hoy en día, a menudo sirven como operadores de drones o ayudan a construir fortificaciones en la retaguardia ucraniana, que pueden ganar entre $3,000 y $5,000 estadounidenses cada mes, varias veces el valor de sus pensiones militares, que son de $400 estadounidenses al mes, o apenas $25 más que el salario mínimo colombiano. Su paga de combate en Ucrania no incluye bonos de firma, bonos de riesgo, ni paquetes de compensación en caso de su muerte, los cuales ahora se están pagando con más regularidad. Vale la pena señalar que técnicamente las tropas colombianas en Ucrania no son mercenarios, son soldados ucranianos enlistados directamente sujetos a los mandos militares ucranianos. Sin embargo, en la práctica son simplemente mercenarios con un nombre ligeramente diferente. Pero de todos los despliegues de mercenarios colombianos de alto perfil en la última década, ninguno ha manchado tanto su reputación como su trabajo en la guerra civil sudanesa. Para quienes no estén al tanto de los detalles de este conflicto crónicamente poco reportado, la guerra civil sudanesa ha estado en curso desde 2023 y ha presentado prácticamente toda clase de atrocidades, incluyendo genocidio que uno podría imaginar. El número de muertos es prácticamente imposible de calcular, pero las estimaciones más realistas sugieren que la cifra ronda o supera los 400,000 fallecidos, lo que la pone a la par, en términos generales, con la guerra en Ucrania. Se libra entre el gobierno militar que gobierna Sudán, las Fuerzas Armadas Sudanesas, o SAF, y una organización paramilitar rebelde llamada Fuerzas de Apoyo Rápido, o RSF. Aunque esta es una de esas guerras en las que literalmente no hay manera de tomar a ninguna de las facciones en conflicto y decir que son los buenos, es justo decir que la RSF son los realmente malos. Y la RSF recibe el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, el mismo estado del Golfo rico en petróleo que emplea abundantes mercenarios colombianos. Los Emiratos rutinariamente niegan apoyar a la RSF y por lo tanto también niegan rutinariamente enviar mercenarios colombianos para luchar junto a ellos. Pero los primeros destacamentos colombianos pisaron suelo sudanés poco después de que comenzara el conflicto. Desde que llegaron, los colombianos han sido acusados de todas las atrocidades y crímenes de lesa humanidad que han definido el conflicto en Sudán. Según un informe de 2026 de Africa Defense Forum, muchos colombianos fueron llevados a luchar junto a las RSF bajo falsos pretextos, primero reclutados para los Emiratos y luego redirigidos a través de Libia o Somalia para llegar a Sudán. De hecho, el ritmo de reclutamiento es tan grande que una base aérea operada por los Emiratos en Besazo, en la región somalí de Puntlandia, pasó años llena de actividad para apoyar transferencias de personal casi continuas. Citando a un mercenario en el informe del Foro de Defensa de África, esto es trata de personas. Nos contratan para una cosa y luego nos llevan a otro lugar para hacer algo diferente. Fin de la cita. Una vez que llegan, la mayoría termina en un batallón llamado los Lobos del Desierto. Y aunque muchos llegan sin entender realmente en lo que se están metiendo, sus unidades son cómplices o directamente responsables de algunas de las peores conductas en tiempos de guerra en cualquier parte del mundo.
Un periodista de investigación colombiano, Santiago Rodríguez Álvarez, informó en el medio La Sierra Vacía que los mercenarios de su país estaban ayudando a entrenar a niños soldados. Como explicó uno de sus contactos, un mercenario con el nombre en clave César en el informe, cito: "Me enviaron como instructor a campos de entrenamiento, campos donde traen a 1,000, 2,000, incluso 3,000 sudaneses para entrenarlos. Había niños de 10, 11 y 12 años. También había personas de 20 o 30 años, pero muchos niños. Muchos." Fin de la cita. César y otros colombianos como él trabajaban en la ciudad de Ñala, donde hacía guardia en un aeródromo clave, pero también dirigía campamentos de entrenamiento de 4 a 5 semanas para reclutas forzados sudaneses, incluyendo a un alto porcentaje de niños. Como explicó el experto en conflictos Justin Lynch en ese momento, citando de nuevo, no es sorprendente que estos mercenarios estén entrenando a niños soldados. Las fuerzas de apoyo rápido han incrementado el reclutamiento forzado de niños soldados en los últimos meses porque se están quedando sin tropas regulares. Han amenazado con atacar aldeas que no envíen hombres y niños a unirse a las fuerzas de apoyo rápido en todo Darfur. Fin de la cita. Ese mercenario colombiano, César, tenía una manera diferente de explicar la situación, y te recomendamos adelantar unos 20 segundos si prefieres no escuchar algo realmente horrible. Cito: "Todos mis compañeros ahí hablaban de eso. Qué lástima por esos niños, porque los matan en las líneas del frente muy rápido." Los mercenarios colombianos también estuvieron activos alrededor del campo de refugiados Sam Sam antes y durante su toma por parte de las fuerzas de apoyo rápido en abril de 2025, un acto que desplazó a unas 400,000 personas y fue seguido por la destrucción de la mayor parte del campo y su conversión en un cuartel militar de las fuerzas de apoyo rápido. No mucho después, ayudaron a provocar la caída de la ciudad de El Fasher, donde diferentes estimaciones sugieren que entre 10,000 y más de 60,000 civiles pudieron haber sido ejecutados en una campaña de limpieza étnica. Un investigador del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale sugirió que, en los 10 días posteriores a la caída de El Fasher, han muerto más personas que las 68,000 que murieron en toda la guerra en Gaza. Según un informe de abril de 2026 del grupo Conflict Insights, cito: "Mercenarios colombianos pilotearon drones, entrenaron soldados y estuvieron presentes durante la toma de Al-Fasha por parte de las fuerzas de apoyo rápido, donde el fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido que se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad." Fin de la cita. El negocio de la guerra. Ya sea que estén luchando en Yemen, Ucrania, Sudán o en cualquier otro lugar, los mercenarios colombianos se han vuelto una presencia inusualmente común en conflictos de gran visibilidad y enormemente costosos en todo el mundo. Pero su participación en esos conflictos hoy en día difícilmente es una casualidad. Los soldados y paramilitares colombianos han sido parte de un complejo industrial mercenario en crecimiento durante el último medio siglo, donde su experiencia, su entrenamiento especializado y, francamente, su bajo costo han ayudado a que sean especialmente atractivos para una clientela global. Como ya mencionamos, Colombia ha estado lidiando con sus propios conflictos civiles en distintos niveles de intensidad desde finales de la década de 1940, pero su participación en actividades paramilitares se remonta hasta la década de 1980, cuando organizaciones paramilitares de derecha fueron puestas en contacto con entrenadores israelíes a través de la colaboración con la inteligencia colombiana. En ese entonces, Israel solía enviar personal de entrenamiento a territorio colombiano para capacitar a mercenarios que más tarde formaron un grupo llamado las AUC, que Al Jazeera reportó en 2003 como, cito: "de lejos el peor violador de derechos humanos en toda América." Fin de la cita. Para que tengas una referencia, las AUC están acusadas de haber asesinado rutinariamente a campesinos y líderes sindicales en nombre del gobierno colombiano, así como de llevar a cabo masacres, desapariciones forzadas, saqueos y violencia sexual en tiempos de guerra, de la que no podemos hablar específicamente aquí en YouTube. Varias docenas de los mejores miembros de las AUC fueron luego trasladados a Israel para recibir un entrenamiento más profundo, incluyendo al líder paramilitar Carlos Castaño, quien escribió en su autobiografía, cito: "Aprendí una cantidad infinita de cosas en Israel y a ese país le debo parte de mi esencia, mis logros humanos y militares." Fin de la cita. Pero el legado paramilitar que comenzó en los años 80 se expandió dramáticamente a principios de los años 2000. A partir de los últimos meses de la administración Clinton en Estados Unidos, el gobierno estadounidense inició un esfuerzo llamado Plan Colombia, concebido inicialmente para ayudar a Colombia a erradicar mejor los cultivos de drogas en el campo. Sin embargo, bajo George W. Bush, el plan se expandió dramáticamente en alcance, incluyendo la contratación de varias empresas militares privadas para ir y entrenar a las fuerzas especiales colombianas, tropas terrestres y, muy pronto, a los paramilitares. La empresa estadounidense tenía a su disposición la mayor parte de $10,000 millones en ayuda, lo que equivale a cerca de $20,000 millones hoy en día. Aunque el Plan Colombia logró resultados mixtos en el mejor de los casos, según los observadores internacionales, y acumuló un historial de derechos humanos bastante dudoso, el programa también logró establecer una conexión entre los soldados colombianos y los grupos de mercenarios estadounidenses, específicamente la organización conocida como Blackwater.
Eso resultó ser un encuentro bastante afortunado, al menos desde la perspectiva de las personas involucradas, porque 3 años después de la implementación del Plan Colombia, Estados Unidos comenzó su invasión a Irak. En este punto, imaginamos que los espectadores que están familiarizados con el trabajo de Blackwater durante la guerra de Irak ya pueden ver hacia dónde va esto, pero también vale la pena explicarlo en detalle. Blackwater comenzó a reclutar veteranos colombianos en 2005 y rápidamente se dio cuenta de que eran especialmente adecuados para la ocupación en curso. No solo los colombianos estaban dispuestos a trabajar por mucho menos que los reclutas de Estados Unidos o Europa, aunque debemos mencionar que terminarían siendo horriblemente mal pagados, además de su bajo salario inicial. Pero los colombianos aportaron la misma experiencia en contrainsurgencia de estilo guerrillero que han llevado a todos los otros conflictos que mencionamos. En su mayoría, fueron asignados a resguardar refinerías de petróleo y otros objetivos de alto valor junto con contratistas de Chile, Perú, El Salvador y otros lugares. Un número menor de colombianos también operó en Afganistán, apoyando las operaciones de Estados Unidos y la coalición allí. Esa estrecha relación durante la guerra resultaría útil para el fundador de Blackwater, el bastante notorio Erik Prince, unos años después. Prince entró esta vez como director ejecutivo de Blackwater en 2009 después de una serie de escándalos que culminaron en la masacre de South Square en 2007, pero rápidamente pasó a otros trabajos. Su primer contrato después de Blackwater fue un trabajo con los Emiratos Árabes Unidos. Sí, es Emiratos Árabes Unidos. Allí, Prince recibió la tarea de construir un ejército de mercenarios y le dieron más de $500 millones para hacerlo. La justificación de los Emiratos era sencilla. El país tenía una población muy pequeña de ciudadanos emiratíes reales que tenían muy poco interés en el servicio militar, y de todos modos Abu Dhabi tenía prioridades más importantes. Incluso en ese entonces ya estaban trabajando en la transformación del país en el brillante paraíso tecnológico para expatriados que conocemos hoy en día. Y iba a necesitar una fuerza armada permanente en la que se pudiera confiar para hacer las cosas. No solo para defender la soberanía emiratí y proteger contra ataques terroristas, sino también para mantener un control firme sobre los cientos de miles de trabajadores extranjeros de los que dependía el país. El príncipe se mudó a Abu Dhabi para trabajar en una solución, y cuando llegó el momento de decidir quiénes formarían la mayor parte de este nuevo servicio de seguridad, el príncipe llamó a los colombianos. La operación era, en el mejor de los casos, legalmente dudosa y probablemente atraería un escrutinio adicional debido a la participación personal del príncipe. Así que cuando los exsoldados colombianos fueron reclutados para el nuevo proyecto, no vinieron a Abu Dhabi como mercenarios contratados. En cambio, viajaron bajo la apariencia de trabajadores de la construcción antes de desaparecer en un ecosistema de mercenarios que el príncipe mantenía intencionalmente en secreto. De nuevo, los colombianos fueron elegidos por su combinación de tarifas relativamente bajas y alta experiencia operativa, así como por su capacidad para cumplir otra regla que se esperaba que siguiera la nueva unidad. Según una investigación del grupo de noticias estadounidense Truthout, Prince había instituido la regla, cito, no dañar a musulmanes. Eso fue porque, citando de nuevo, el señor príncipe advirtió que no se podía confiar en que los soldados musulmanes mataran a otros musulmanes. Anteriormente, los mercenarios eran reclutados principalmente por una empresa llamada Global Enterprises, que por cierto es un nombre fantástico para una compañía paramilitar sombría, y su líder, un excomandante de operaciones especiales llamado Oscar García Bate. Pero Bate no era solo un reclutador, era uno de los peces gordos dentro de la propia compañía de mercenarios y comandaba a los soldados contratados una vez que llegaban a los Emiratos. Allí la mayoría de ellos se alojaban en una base llamada Ciudad Militar Sayed, entrenando a diario, aprendiendo de instructores estadounidenses y de otros países occidentales, y cobrando sueldos aproximadamente de 5 a 8 veces mayores de lo que habrían recibido como soldados en su país de origen. Los más exitosos ganaban incluso más que eso. Citando un artículo del New York Times de 2015, su fuerza fue, cito, concebida originalmente para llevar a cabo principalmente misiones domésticas, resguardando oleoductos y otra infraestructura sensible, y posiblemente sofocando disturbios en los extensos campamentos que albergan trabajadores extranjeros en los Emiratos. Fin de la cita. Mientras que los colombianos sabían, incluso en ese entonces, que podrían ser llamados para trabajar en el extranjero, generalmente se asumía que estarían combatiendo piratas somalíes en el mar o cazando células de Al-Qaeda en las zonas fronterizas del desierto. Una guerra a gran escala en otro país siempre fue una posibilidad, pero más bien en un sentido académico, especialmente considerando que los Emiratos Árabes Unidos eran conocidos como un refugio seguro en un Medio Oriente, por lo demás peligroso. Eventualmente, las consecuencias de la primavera árabe se extendieron demasiado como para que los Emiratos las ignoraran, lo que los llevó a iniciar la intervención en Yemen que mencionamos antes, junto con Arabia Saudita. Pero incluso antes de que sus manos duras colombianas fueran llevadas al conflicto, y de hecho antes de que el conflicto siquiera comenzara, el gobierno colombiano ya estaba tratando de cambiar la situación. Según el Times, Bogotá hizo un esfuerzo considerable para llegar a un acuerdo con los líderes emiratíes, limitando el número de mercenarios que los Emiratos aceptarían. En sí misma, la negativa de Abu Dhabi fue una confirmación del valor único que aportaban las fuerzas colombianas. Después de todo, si no eran mejores que cualquier otro mercenario, entonces los enviados emiratíes podrían haber encontrado reemplazos en cualquier otra parte del mundo.
En cambio, las estimaciones de reclutamiento sugieren que solo redoblaron sus esfuerzos, reclutando a los mejores soldados de Colombia en un momento en que su propio país habría preferido mantenerlos enlistados. Con el tiempo, el negocio que sostiene la red de mercenarios de Colombia ha evolucionado un poco, pero en su mayoría todavía se reduce a varios tratos turbios. Un empresario emiratí es dueño de la empresa que recluta colombianos para las Fuerzas de Apoyo Rápido, el Grupo de Servicios de Seguridad Global, y otras compañías emiratíes o vinculadas a Emiratos son responsables de su sostenimiento, su traslado, su entrenamiento y otras necesidades críticas. En otros lugares, empresas operan tanto en suelo colombiano como en el extranjero, acercándose a exsoldados y construyendo relaciones antes de ofrecer oportunidades para servir en todo el mundo. En esta etapa, los soldados a menudo son atraídos simplemente por el boca a boca, informados sobre nuevas oportunidades por sus antiguos compañeros que ya han pasado a trabajos mejor remunerados. A veces, su dinero proviene directamente de las arcas del Estado, a veces a través de patrocinadores privados o empresas fantasma. Los organismos internacionales de sanciones han intentado intervenir, pero la arquitectura financiera que permite estas misiones de mercenarios tiende a evolucionar mucho más rápido que la arquitectura regulatoria que se supone debe detenerla. Una conveniencia global. En el corazón mismo de la industria de mercenarios colombianos están los propios mercenarios colombianos, hombres, en su mayoría jóvenes y provenientes principalmente de comunidades rurales y empobrecidas donde las oportunidades son escasas. La mayoría, aunque no todos, han pasado algunos años en el servicio militar en Colombia antes de decidir buscar trabajo en otro lugar. Al elegir luchar en su país, algunos de ellos estaban motivados por el patriotismo, otros por el deseo de proteger a sus comunidades de los grupos insurgentes y los sindicatos del crimen, y otros más por el salario. Pero cuando llega el momento de considerar el trabajo de mercenario, el deseo de adrenalina o aventura casi siempre es secundario. Las fuerzas que impulsan a los mercenarios colombianos son de naturaleza económica. Como soldados, los colombianos ganan un dinero decente. El salario base para los jóvenes reclutas es bastante bajo, pero los soldados profesionales pueden ganar más de $700 estadounidenses al mes, un poco menos del doble del salario mínimo nacional. Sin embargo, muchos de esos soldados carecen de perspectivas más allá de su servicio militar. Una vez que regresan a la vida civil, sus pensiones están garantizadas, pero son demasiado pequeñas para vivir de ellas. Una gran parte elige el servicio militar en primer lugar porque carecían de una educación sustancial o de los medios para obtenerla. En gran parte de Colombia, los veteranos carecen de perspectivas económicas incluso después de su servicio al país, y aunque el problema ha mejorado un poco en los últimos años, todavía queda mucho trabajo por hacer. Para 2021, la política del ejército colombiano era dar a sus soldados un año de entrenamiento de reintegración para cocinar, construir o trabajar en otros oficios, y luego retirarles sus beneficios justo a tiempo para que asumieran deudas y otras cargas financieras y sociales que los estaban esperando. Para esos exsoldados, el trabajo de mercenario es tentador de la misma manera que lo es para otros exsoldados en todo el mundo. Pasan unos años sirviendo en el extranjero en un puesto donde probablemente terminarán haciendo guardia la mayor parte del tiempo y eventualmente pueden regresar a casa y vivir como reyes. Después de todo, sí tienen experiencia real. Simplemente no es el tipo de experiencia que les va a conseguir un trabajo de oficina. Como dijo un excomando en una entrevista de 2021 con el New York Times, somos las máquinas de la guerra. Para eso nos entrenaron. Fin de la cita. Igualmente relevante es el hecho de que los soldados colombianos son candidatos ideales para el trabajo mercenario, no solo porque trabajan por contratos relativamente baratos, sino porque muchos de ellos están buscando trabajo al mismo tiempo. Después de todo, vienen de un mismo origen, comparten un idioma, están familiarizados con un estilo específico de combate en un entorno compartido y todos están acostumbrados a las costumbres y la cultura de la misma fuerza militar. Eso significa que, en lugar de intentar adaptar a un grupo diverso de reclutas a un nuevo formato paramilitar al que no están acostumbrados, los grupos que dependen de colombianos simplemente pueden adoptar un modelo colombiano. Aún mejor, estos soldados dominan un estilo de guerra de guerrillas asimétrica que es común en todo el mundo, pero que muchos ejércitos, especialmente los de los estados del Golfo, tienen dificultades para enfrentar con sus propias fuerzas inexpertas y entrenadas de manera convencional. Se destacan en responder e incluso anticipar los movimientos de fuerzas insurgentes y poseen habilidades de reconocimiento en entornos hostiles que solo se dominan a través de la experiencia, algo que las fuerzas del Golfo simplemente no tienen. Ahora, por supuesto, tienen otras opciones, en particular cambiar de bando y elegir trabajar con los sindicatos criminales que operan desde su país de origen. Ese es un camino bastante común y a menudo pone a soldados colombianos en servicio activo a pelear contra veteranos experimentados que estuvieron en su misma posición hace solo unos años. Pero ir a trabajar para los cárteles y los sindicatos es una propuesta particularmente peligrosa, mucho más peligrosa que simplemente hacer guardia en alguna refinería de mineral en el desierto. Eso significa que cuando a los ex soldados colombianos se les ofrece trabajo de mercenario bajo falsos pretextos, es relativamente fácil lograr que acepten lo que parece ser una mejor oferta antes de levantar el telón y revelar que van a servir con las RSF. Las líneas borrosas de Colombia entre el trabajo militar, criminal y de mercenario también resultan útiles por otra razón.
A menudo, para cuando llegan a los lugares donde tienen que cumplir sus contratos, los mercenarios colombianos están más insensibilizados a las zonas grises de la guerra moderna que sus contrapartes de otros lugares. Esos mercenarios quizá no estén de acuerdo con la idea de, digamos, entrenar niños soldados o asesinar a un presidente extranjero. Pero tal vez les resulte más fácil convencerse a sí mismos de aceptar esa idea que a un ex soldado que nunca se ha enfrentado a otras circunstancias difíciles durante su tiempo en el Ejército Nacional. A pesar de los informes proporcionados por el gobierno colombiano, es bien sabido que el conflicto en las selvas y zonas rurales de Colombia puede ser, digamos, moralmente complicado. En Colombia, los grupos locales han intentado oponerse a la tendencia del trabajo mercenario durante muchos años, pero solo han sido algo efectivos. Después del asesinato del presidente de Haití en 2021, los veteranos colombianos intentaron alertar sobre el problema, no para culpar a sus antiguos compañeros de armas por tomar la decisión de irse al extranjero, sino para señalar los problemas más amplios que hicieron que los trabajos de mercenario fueran tan condenadamente tentadores. Como señalaron, y como los defensores colombianos han tratado de enfatizar desde entonces, la contratación militar privada es un negocio difícil. Está en gran medida sin regular, y las personas a cargo no están inclinadas a comprometer los servicios que ofrecen por ninguna razón. Si miles de colombianos se presentan en su puerta y dicen que están listos para luchar, entonces serán integrados muy rápidamente a un aparato industrial militar privado y transferidos a cualquier lugar donde sus habilidades sean más útiles. Más recientemente, el presidente colombiano Gustavo Petro ha intentado crear conciencia sobre el peligro del trabajo como mercenario en el extranjero, presentando este fenómeno como una forma de explotación y exhortando tanto a reformas políticas como a presiones sociales para evitar que los colombianos salgan del país. En parte, Petro y otros líderes colombianos han tenido que aprender todo sobre los costos políticos de exportar mercenarios, como cuando Petro ofreció una disculpa en nombre de Colombia por el papel de sus ciudadanos en el asesinato del presidente de Haití. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia también ofreció una disculpa en 2024, después de que un medio de investigación con sede en Bogotá identificara a más de 300 exsoldados que se habían ido a luchar junto a las RSF de Sudán. Al mismo tiempo, incluso los colombianos que han dado el salto a veces pueden encontrarse expresando arrepentimientos. Como dijo un mercenario hablando con el periódico de la ciudad de Bogotá mientras estaba desplegado en Ucrania, díganles a los colombianos que no vengan. Más mueren que los que regresan. Sin embargo, aunque el gobierno colombiano ha intentado crear conciencia sobre el problema, también ha disfrutado de una relación cada vez más cercana con la nación que juega el papel más importante en el reclutamiento de mercenarios colombianos y que envía a esos mercenarios a las mismas zonas de guerra donde cometen atrocidades con mayor frecuencia. Se trata, por supuesto, de los Emiratos Árabes Unidos. Bajo Petro, Colombia solo ha fortalecido su relación comercial y de seguridad con los Emiratos Árabes Unidos, y la familia gobernante emiratí ha utilizado su inmensa riqueza para adquirir negocios colombianos de alto perfil. En 2024, los dos países firmaron un acuerdo de asociación económica integral y hoy en día los Emiratos continúan financiando una rápida expansión de la infraestructura digital colombiana. A partir de 2026, los mercenarios colombianos continúan expandiéndose por todo el mundo y la demanda de sus servicios solo parece estar creciendo. En el último año aproximadamente, los colombianos han sido reclutados activamente por el gobierno de la República Democrática del Congo, ocupando el vacío dejado por los mercenarios rumanos que se vieron obligados a retirarse de la zona en enero de 2025. Allí sirven junto a las fuerzas congoleñas contra el grupo rebelde M23, así como contra otras fuerzas insurgentes que arrasan las provincias orientales ricas en recursos. En Haití, grupos de mercenarios vinculados a Erik Prinzen están desempeñando un papel cada vez mayor en la lucha contra insurgentes, lo que genera demandas que los operadores colombianos, especialmente aquellos entrenados en la guerra con drones al estilo ucraniano, están listos para cubrir. Han regresado, como en Abu Dhabi, buscando expandir sus capacidades militares tras los ataques iraníes de este año y preparándose para lo que probablemente será una larga serie de conflictos por poder en todo el Medio Oriente. Estas batallas pueden tener lugar en Yemen, Libia, Somalia, Irak y otros lugares. Mientras tanto, el ejército colombiano solo sigue expandiéndose. Ha habido intentos modestos de hacer la vida en Colombia más fácil para los exsoldados, pero más de 13.000 soldados colombianos han terminado su servicio antes de tiempo, voluntariamente, porque no querían seguir trabajando para el gobierno de Petro. En el extranjero su trabajo sigue siendo peligroso, siguen estando mal pagados en comparación con sus homólogos extranjeros y enfrentan un escrutinio constante por parte de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y otros organismos globales sobre su papel. Pero ahora, como siempre, no importa. Hay trabajo duro por hacer, luchar y morir en la guerra de alguien más. Y a pesar de los riesgos, los ex soldados colombianos están dispuestos a hacerlo. Gracias por vernos.